Bienvenidos a Economía. Este viernes entró en vigor en Argentina el polémico decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei. Un conjunto de extensas reformas y derogación de leyes sobre cuyo contenido el Congreso no podrá discutir. El decreto de Milei se trata principalmente de cambios regulatorios de la economía, tales como la derogación de normas de protección a los trabajadores o de la ley de alquileres. Asimismo, se elimina la ley de abastecimiento que intentaba impedir la especulación de los grandes proveedores de alimentos, justo cuando los precios de artículos de primera necesidad están fuera de control. Además, queda prohibido limitar exportaciones de cualquier índole y se liberan los servicios de Internet digital. Estas son tan solo algunas de las más de 300 medidas. El rechazo a las profundas reformas impulsadas por Milei y su pretensión de contar con superpoderes para gobernar se ahondó con la convocatoria a una huelga general el próximo 24 de enero. Pues nos vamos directos a Argentina con Alejandro Rebosio. Saludos, Alejandro. Durante la campaña, Milei insistió que su llamado plan motosierra recaería sobre la casta. Ahora los críticos del libertario resaltan que lo hace principalmente sobre los trabajadores. ¿Qué hay de cierto? En parte hay de cierto. Bueno, el gobierno de Milei dice que tanto este decreto de necesidad y urgencia como el proyecto de ley para reforma del Estado van a impulsar la economía, van a crear empleo y defender a los consumidores. Pero sus críticos sostienen que se pierden derechos laborales, que los inquilinos van a tener menos poder de negociación con los propietarios a la hora de negociar los alquileres. Y si uno mira lo que es el ajuste fiscal que está adoptando el gobierno de Milei, que es el segundo mayor de la historia argentina, es de un 5% del PIB, y de ese 5% solamente el 0,5% apunta al funcionamiento del Estado. Y además, bueno, concretamente eso incluye el despido de 7.000 empleados que habían ingresado al Estado Nacional en el último año del gobierno anterior, del peronista Alberto Fernández. Hay otros 0,5 puntos del PIB que consiste en el congelamiento de un subsidio social que recibe 1.200.000 personas, que está intermediado por algunos dirigentes políticos, pero que el beneficiario final son personas en situación de pobreza. Y hay otros 0,5 puntos del PIB que son giros a las provincias, que el gobierno dice que son para los gobernadores, pero los gobernadores los usan para gastos de educación, salud y seguridad. Así que todo es muy discutible en medio de una inflación que puede llegar al 30% en el mes de diciembre. Y el presidente argentino también envió una carta este viernes a los mandatarios del grupo de los BRICS para rechazar su ingreso en este bloque de economías emergentes. ¿Qué razones ha argumentado Milei? El presidente Milei envió una carta a sus pares de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de China, también a Narendra Modi de India y a su par de Sudáfrica, para decirle que, por un lado, les aclaró que la política exterior de Argentina difiere en la actualidad respecto a la que había tenido el anterior gobierno de Alberto Fernández. Dijo que entonces necesita reacomodar esa política exterior y dice que este no es el momento oportuno para que Argentina se adhiera al BRICS, que era un trámite que había iniciado el antecesor de Milei, Alberto Fernández. Ese es el argumento. También en esa misma carta, que fue igual a los 5 presidentes de los BRICS, aclara que la intención de Argentina es profundizar la relación bilateral con cada uno de esos países, sobre todo en comercio e inversión. Pero recordemos que en la campaña electoral Milei había dicho que tanto China como Brasil, bajo el gobierno de Lula, eran países comunistas y él quería tener negociaciones y relaciones diplomáticas con el mundo libre. Y por otro lado, en la asunción presidencial de Milei hace pocas semanas, vino aquí a Argentina el enemigo de Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Gracias, Alejandro Rebosio, por estas informaciones. Gracias a ustedes. El último día de la Bolsa de Valores en 2023 confirmó el año positivo con ganancias históricas. El índice Standard Poor's 500 tuvo un alza del 25% este año, mientras que el Dow Jones aumentó un 14%, pero la estrella fue Nasdaq, con un 45% de incremento. Jesús García, ¿a qué se debe estos niveles de ganancias?
Pues bueno, después del descalabro del 2022, las empresas de los distintos índices de la Bolsa de Valores en Nueva York pues registraron ganancias significativas este año debido a una combinación de 4 factores. Uno de ellos, evidentemente, las alzas a las tasas de interés de la Reserva Federal, que fueron ya la última decisión no fue a la alza. Sin embargo, había temor de que continuaran y eso pudo haber incluso jugado en contra. Otro elemento a favor fue la reducción de la inflación, que pasó del 6,5% que se tenía a el 3,1% que se ha mantenido ya. Y también en los registros sobre el índice de confianza del consumidor se ha mantenido incluso a pesar de las alzas de la Fed. Ahora, por otro lado, también está el nivel del desempleo que se ha mantenido en 3,7% este año y eso ha aumentado la confianza en los inversores. Había temores también a nivel internacional por la situación de la economía en China y también por los conflictos que se tienen en Ucrania e Israel. ¿Y quiénes pueden considerarse los grandes ganadores y perdedores de 2023? Pues el grupo considerado como los magníficos puede considerarse como los grandes ganadores pues, de este año en la Bolsa de Valores. Entre ellos están las empresas de Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla. Por supuesto, Meta, por ejemplo, y aquí voy a leer un poco porque son datos importantes a considerar debido a la cantidad de cifras. Meta, por ejemplo, ganó un 198%, que es una cifra bastante alta. Tesla un 106%, y hay que recordar que Tesla en 2022, había tenido una pérdida de 50% en sus acciones, entonces es significativa la ganancia. Duolingo es una de las empresas que ha llamado mucho la atención, pues desde la pandemia había tenido un crecimiento muy importante, sin embargo se mantuvo en los últimos años y ha logrado 228% de incremento este 2023. La única farmacéutica que logró un avance, que es una farmacéutica que trabaja con productos contra el cáncer, es Immunogen, que logró un aumento bastante alto de 499%. Entre los perdedores, pues está una empresa de productora de paneles, Enphase Energy, que tuvo una caída del 49%. Y Moderna y Pfizer también son de las grandes perdedoras. Moderna 45% perdió y Pfizer 44%, a pesar pues, de las nuevas versiones de las vacunas contra el COVID-19. Gracias, Jesús García, desde Nueva York. Hasta luego. La crisis climática afecta a los amantes de la cocina mediterránea. Las olivas y el aceite de oliva se han convertido en un producto de lujo. Un litro de aceite de oliva se vende ahora por 20 euros en Alemania. Y eso que ni siquiera es una marca cara. La razón de este aumento de precios es la escasa cosecha en las regiones donde se cultiva la aceituna, especialmente en España, que es el mayor productor de aceitunas de todo el mundo. Esta temporada hay muy poca aceituna este año. No le sirve de nada que los precios suban a 6, 7, 8 euros cuando no tienes cosecha. Que de campaña de 100, 120 días estamos pasando este año entre 10 y 15 días. Sube mucho el paro. Hace unas semanas que la cosecha de la aceituna está en marcha en España. Los árboles se varean a mano y con maquinaria. Es un sector clave para el empleo, pero esta vez hay menos de lo habitual. El año anterior hemos estado 5 o 6 meses de aceituna, 100 y pico días, y este año pues a lo mejor hay 40 el que tiene, porque hay gente que tiene nada más que 2 semanas, 15 días. Esto que con 400 euros 6 meses no podemos vivir. Pronto muchos trabajadores solo llegarán a fin de mes con el subsidio de desempleo. Carlos Arrebola está preocupado. Este jefe de una empresa familiar cosecha este año con 50 empleados. Las consecuencias de la sequía son evidentes. A finca hay que pasearla para recolectar la aceituna y no es lo mismo coger por hectárea 10.000 kilos que coger por hectárea 1.000. Entonces, al final el gasto por hectárea casi es el mismo, pero claro, hay que imputar esos gastos a los 1.000 kilos, no a los 10.000. A pocos kilómetros en la localidad de Martos vive el agrónomo y experto en olivos Diego Barranco. Su familia también cultiva aceitunas. En la zona hay una sequía tremenda y solamente los olivos que tienen un poquito más de humedad por estar cerca de un camino son los que tienen cosecha. Si nos alejamos del camino, el resto de la finca no tiene apenas producción.
El negocio de la aceituna se complica. El agricultor Carlos Arrebola tiene claro que si quiere ganar dinero con las aceitunas en el futuro, necesita más olivos jóvenes y más automatización. Esta máquina reemplaza a varios trabajadores. Y en la recolección ya es que es un 50%, un 60% más alta de recolectar un olivar tradicional a recolectar un olivar de un pie. Los agricultores tienen que producir de manera eficiente porque además les cuesta encontrar trabajadores para la cosecha. Carlos Arrebola ya está diversificando su producción. No puede mantener a sus empleados solo con la cosecha de la aceituna, así que también instala paneles solares y tanques de agua para otros agricultores. Damos paso a otros temas que también queremos destacar a esta hora. Nvidia, el fabricante estadounidense de semiconductores, lanzará una versión modificada de un procesador para videojuegos. Busca así cumplir con las restricciones a la exportación impuestas por Washington que afectan a chips que permitan la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial. Una limitación que también afecta a los procesadores para videojuegos porque potencialmente permiten el mismo uso. Hapag-Lloyd ha decidido seguir desviando sus buques del canal de Suez por motivos de seguridad. A principios de este mes, la milicia Houthi de Yemen comenzó a atacar a los buques interrumpiendo el comercio mundial. Se prevé que el desvío de los buques por el extremo sur de África suponga un coste adicional global de combustible de miles de millones de euros por viaje de ida y vuelta entre Asia y el norte de Europa. Pues aquí ponemos punto y final a esta edición de Economía. Les invito a que visiten nuestra página web y redes sociales. En nombre de todo el equipo, gracias por elegirnos para informarse. Hasta pronto.